Hola a todos, bienvenidos y gracias por conectarse a un nuevo Facebook Live de Momentos en Casa by Credomatic. Hoy les presentamos un tema muy importante y de interés en estos días: cómo ser un líder digital, donde van a aprender habilidades y comportamientos que los líderes han aprendido a desarrollar en base a las nuevas condiciones de trabajo. Para dar este webinar tenemos la participación de nuestro expositor Miguel Lardizábal, coach ejecutivo. Miguel es fundador del Centro Integral de Aprendizaje Ejecutivo, CINTA-X, especializado coaching de comunicación, habilidades directivas y alta gerencia para ejecutivos en Honduras. También es coach para On The Room, empresa estadounidense de entrenamiento en habilidades gerenciales. Miguel imparte seminarios en varios países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Brasil, para clientes como Facebook, Dropbox, Miles y Spotify. Es speaker en temas de comunicación y liderazgo en Techno-Human Management. Además, posee experiencia en retail y educación para empresas multinacionales. Cuenta con un Global MBA por Thunderbird School of Global Management y el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Es un honor y es muy divertido podernos encontrar después de, dadas las condiciones actuales, y para eso voy a comenzar con una de las primeras preguntas que hago en todas las reuniones. Por favor, pongan ahí en el chat: ¿cuántas personas hay en su casa el día de hoy? ¿Con cuántas personas está conviviendo el día de hoy? Mientras van poniendo, también le voy a poner otras dos preguntas. Entonces, la primera pregunta va a ser: ¿cuántas personas hay en su casa? La segunda pregunta, escriba ahí algo que le está pasando en su cabeza, alguna preocupación, algún reto de trabajo que tenga usted actualmente, algún reto de trabajo. Y al mismo tiempo, ponga algún reto que tiene, pero en su vida diaria, un reto profesional y un reto personal. Ya están empezando a contestar. Hay algunas personas que tienen 3 personas en su casa, otra familia son 5 personas, otras personas 2, muy bien, 6, 4, muy bien. Muchas gracias por contestar todas estas preguntas. Lo que está pasando el día de hoy es algo que no había ocurrido antes. Estamos viviendo tiempos en que estamos conviviendo muchas personas con muchas necesidades. Veo algunas personas conocidas, por ejemplo. Entonces sé que hay, por ejemplo, una familia que tiene 5 personas en casa y hay algunos menores de edad, y sobre todo hay algunas personas de edad mayores, de tercera edad. Entonces, parte de los retos que estamos teniendo y que nos están contestando, que hay que encontrar el balance entre el trabajo y la vida personal. Pero ahora la vida personal y el trabajo, miren, se asomó mi hijo Antonio. Hola. Y era algo que no estábamos esperando, pero este tipo de interrupciones son últimamente más que bienvenidas. Antes había una concepción de lo que se llamaba el mito del trabajador ideal. Y el trabajador ideal era aquel que se dedicaba sus 8 horas estrictamente a su trabajo, y que nada de eso podía interrumpir el trabajo. Entonces existía la manera de pensar de aquellos jefes que decían no, solo el trabajo, y nada de la vida personal debería de compartirse. Y actualmente ese mito está caído, ya no existe eso. Existen jefes, existen gerentes que resultan tener exactamente los mismos retos que tenemos nosotros, que es que tenemos niños, algunos en
en edad escolar y tenemos que darles clase. Algunos otros que tenemos ya padres que se encuentran o retirados o que tienen que recibir cierto tipo de cuidados y que a veces también van a interrumpir nuestras sesiones de trabajo, y a la mitad del trabajo, bueno, tengo que atender al niño, tengo que atender al padre, o tengo que atender a la persona del agua, que si no la atiendo en este momento, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a interrumpir y me voy a quedar sin agua toda la semana. Estoy viendo, gracias por sus comentarios, estamos viendo cómo mantener la salud mental positiva. Algunas personas dicen, otras personas encontrar el balance exacto entre el trabajo y la vida personal, mantener el enfoque en el trabajo y en la familia, poder trabajar activamente, claro que sí. Miren, dense cuenta que con este primer ejercicio que hicimos, que fue preguntar cuántas personas están y díganos cuál es un reto de trabajo y personal que tiene, empezamos a conseguir información sobre las personas con las que nos reunimos. Recibimos información sobre todo que no todos estamos perfectamente bien. Tenemos un montón de retos en la cabeza, tenemos un montón de retos enfrente. Queremos mantener nuestro trabajo, queremos cuidarnos a nosotros y queremos cuidar a los demás. Es justo en momentos como ahora donde el balance entre tecnología y humanidad, que es parte de las cosas que he estado estudiando, el Techno-Human Management, estudiando y desarrollando ideas sobre el Techno-Human Management, es cuando llegan a ser muy valiosos. Entonces, hoy voy a comentarles varias de las cosas que el estudio del Techno-Human Management nos ha traído, y para esto, entonces, hablemos de antes de el tiempo de esta pandemia o de este encierro o de este lockdown, como a veces lo llaman también, donde nos estamos cuidando. ¿Qué es lo que ocurría con las tecnologías digitales? Existía un concepto que Zamora, Kaganer y Sieber desarrollaron, que se llamaba la densidad digital, y las empresas trabajaban bastante, probablemente también las de ustedes, trabajaban bastante en una migración digital. Y entonces, poco a poco, desde el inicio, una de las primeras adopciones digitales que hubo fue el correo electrónico. Eso ya fue hace mucho tiempo, pero poco a poco empezaron a caer más y más y más elementos digitales que nos ayudaran en el trabajo. Para esto, entonces, quisiera yo que usted me colocara algunos de los programas digitales, de los programas del software que en su empresa usaban antes del encierro y del distanciamiento social. Escriba ahí por el chat, escríbanos cuáles eran algunas de las herramientas tecnológicas que usted en su empresa empezaba a utilizar. Mientras vemos las respuestas, vamos a hablar de algunas típicas, ¿verdad? Entonces, los grandes desarrolladores de software que han sido Microsoft, que han sido Google, que han sido Apple, han desarrollado varios elementos, y después de ellos salieron muchas otras empresas que, por ejemplo, bueno, la misma Zoom con la que estamos, o Zendesk para resolver tickets de soporte técnico, o algunas otras empresas que se dedicaron a desarrollar software para resolver varios de los problemas que teníamos comunes dentro de la organización. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que poco a poco, algunas personas decían, sobre todo los entusiastas de la tecnología, ¡hey, qué bonito! Me encanta resolver esto con esta aplicación. Y luego llegaban con su celular y le presumían a su compañero, ¡hey, mira esto, qué cool! Y esto está muy bueno. Entonces, poco a poco se fueron desarrollando más y más y más tecnología y software para resolver problemas de trabajo, hasta que llegó un momento en que incluso los más entusiastas dijeron, ¡ay, qué cansado! No sé ya qué más hacer. ¿Qué más utilizar? Tantas opciones tengo allá enfrente que no sé cuáles son las que yo voy a querer utilizar, porque no las puedo tomar todas. Y sobre todo que hay algunas que resuelven cosas parecidas que los demás, y entonces se vuelve allá afuera el concepto que Zamora y su equipo denominan la densidad
medida de cuánto software está utilizando mi organización dentro del espacio de trabajo. Y hay muchas empresas que se han vuelto muy densas digitalmente. Nos comentan, por ejemplo, Trello. Trello es una de las para los freelance como para las corporaciones para dar seguimiento a los proyectos, nos contestan. Dina utiliza Zoom, nos están comentando también, por supuesto es lo que estamos usando y era lo que usábamos muchas organizaciones antes de el distanciamiento social, distanciamiento físico. Entonces, ¿cuál era el reto que tenían las organizaciones? ¿Qué cosas escoger? Decidir cuáles cosas tomar sobre cuáles otras y sobre todo ya a lo interno, una vez que se adoptó esa tecnología, que las demás personas no le tuvieran miedo y no se sintieran saturadas. Porque dentro del espectro de todas las personas que pueden adoptar tecnología, están como en cualquier proceso de cambio, los que adoptan rápidamente y luego están los que se tardan más y los que dicen, ay no, otro programa más que ahora voy a tener que implementar. Pues así estaban las organizaciones, con una densidad digital que tenían que atender. Y de repente llega el COVID-19 y llegan las medidas y nos damos cuenta de repente que todos tenemos que huir hacia nuestras casas para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Y entonces durante ese tiempo de desconcierto y durante todo ese tiempo desconcierto, lo que está ocurriendo es que los que más duro están trabajando fuera de las personas que se encuentran dentro de sus áreas de la salud son las personas de tecnología. Entonces las personas de tecnología están diciendo qué vamos a hacer con la tecnología para que el trabajo pueda continuar. Y hay organizaciones, hay trabajos que se mantienen en primer lugar para soportar a todo el tema de la salud, pero además hay algunas industrias que también se mantienen trabajando y que necesitan de esta tecnología. ¿Qué pasa entonces con el tema de la densidad? Que las organizaciones se terminan volviendo más densas en cuanto al trabajo. Y nos encontramos con algunos compañeros de trabajo o nosotros mismos que decíamos, ay, qué montón de cosas digitales hay que aprender, pero ahora estoy desde mi casa y ahora tengo que aprender otras. Y yo no sabía usar Zoom, porque la primera vez que usé Zoom me descontrolé todo, no sabía que había que bajar el app y luego había que buscar el botón de que se active la cámara y luego tengo que buscar el botón de que se active el audio y luego el audio no funciona y entonces es una cantidad de estrés que se le genera a la gente por atender a esa densidad digital. Para esto, entonces, para atender la densidad digital, hay varios estudios que se han realizado para tratar de entender cómo funcionaría o cómo puede una organización funcionar, y para esto son los principios del trabajo digital. Tómese en este momento un tiempo para tomarle una fotografía a esta filmina que estoy colocando aquí como los principios del trabajo digital. Tómele foto. Cuando le haya tomado foto, le da un like ahí al feed de Facebook para que nos cuente que ya estamos. Mientras usted hace eso, estamos haciendo justamente una de las cosas interesantes que tiene que ocurrir en lo digital. Antes era muy fácil en presencial pedirle a la gente que hiciera cosas porque uno las podía ver, pero ahora, durante las reuniones, ¿cómo puedo yo comprobar que alguien hizo algo? Bueno, tengo que darle una tarea y que después esa persona me diga. El trabajo digital entonces tiene 6 componentes en cuanto a sus principios para poder trabajar bien. En primer lugar, pues, entender que la densidad digital están para servir las metas del negocio. Es decir, si usted tiene un negocio que
va a depender de, no sé, alguna cosa, como cálculos. No sé, si usted está en una empresa de contabilidad, entonces lo más importante que usted va a tener que tener es algo que le ayude en la operación de su negocio. No pierda la meta de su negocio por decir, ahora tengo todas estas opciones digitales, las voy a tener. Usted no quiere presumir que tiene todas las opciones digitales enfrente. Usted lo que quisiera hacer es que su trabajo sea más eficiente por medio de la única o las dos opciones digitales que tiene. El segundo principio es el de la colaboración. Ahorita tenemos varias herramientas que ayudan a la colaboración. Trello, como nos dice el señor Esdras, es una de ellas que nos ayudan, pero ahora quiero que piense usted cuáles herramientas de trabajo en su organización sirven para colaborar. Es decir, le voy a dar un ejemplo. Existe Google Docs. Google Doc es una aplicación que permite que al mismo tiempo esté usted trabajando en un documento como Word y alguien más escriba. O sea, son dos personas o más personas escribiendo al mismo tiempo, llenando un documento. ¿Cuáles de esas opciones colaborativas utiliza usted en su trabajo o podría usted conocer? Escríbanos por ahí, por favor, por el chat. El tercer principio, que es el principio de la comunicación, es el que va a requerir que todos entendamos cómo es que nos debemos de comunicar. Usted sabe cuál es la diferencia entre usar un WhatsApp, un texto y enviar un correo electrónico. También sabe cuál es la diferencia entre hablar por teléfono y tener una videollamada. Tal vez usted lo sabe, pero no todas las personas lo saben. Sabemos que se desarrollaron los iconos, los emoticones, se desarrollaron porque a veces el texto era muy impersonal y uno sonaba muy fuerte. Y entonces hay organizaciones que para ayudar con la densidad digital dan seminarios de, mire, el WhatsApp sirve para esto, el correo sirve para esto, el cara a cara sirve para esto, la videoconferencia. Tenemos estos tres principios y pasamos al siguiente principio, que es el del aprendizaje. Y no estamos hablando de aprendizaje sobre su negocio, estamos hablando sobre aprendizaje sobre lo digital. Hay que desarrollar algunas nuevas habilidades para poderse expresar en lo digital. Hay varias personas, y le voy a incluir, por ejemplo, el caso de mi mamá. Mi mamá lo que le gustaba cuando se tomaba fotos, se tomaba la foto para Facebook o se tomaba la foto para a veces, o hablaba en videoconferencia conmigo, y entonces se veía y decía, no, mijito, esa foto no me gusta, quítala. Entonces ella se empezó a enfrentar con una habilidad que ella no había desarrollado antes, y entonces poco a poco trabajamos con ella para que se pudiera ver en cámara y trabajara y viera de qué manera y qué tipo de luz y qué ángulo le favorecía. En el trabajo es exactamente lo mismo. Antes, no quiero que me vean la cara, por favor, pero ahora es necesario verle la cara, fíjese. En las reuniones necesitamos, el líder digital, lo vamos a hablar más adelante, necesita esa información. Y entonces, si usted es tímido de la cámara, quítese la timidez, porque es una de las habilidades que ahora necesita desarrollar. Necesita desarrollar además lo que se llama ahí la resolución técnica. Si nos quedamos dependiendo del equipo de IT, que tiene mucho trabajo, del equipo de soporte, vamos a quedar esperando 1 o 2 días y nuestro trabajo no se va a poder realizar. Y no estoy diciendo que se vuelva usted un experto en resolver tickets, pero sí vuélvase experto por lo menos en lo básico, en hacer una búsqueda en Google de qué es lo que está pasando, para que entonces ya podamos resolver una cosa en media hora, nosotros solitos o con ayuda de alguien que no necesariamente es experto, en vez de esperar 2 a 3 días. Y finalmente, la actitud de juego. Entender que la tecnología se podría tratar como si fueran juguetes. Claro que son juguetes, es un aparatito lleno de colores y lleno de luces con lo que usted aprieta botoncitos y cosas mágicas pasan. Entonces no se la tome tan en serio. Si usted sigue estos 6 principios del trabajo digital, entonces su manera o su estrés de tanta densidad digital
va a poder bajar. Estoy escuchando algunos mensajes de otras herramientas colaborativas como Jive, como Teams, que resuelven distintos problemas. Por ejemplo, Jive funciona también para proyectos, pero también funciona como plataforma de red social aplicada al trabajo. Y últimamente, pues Microsoft ha empujado mucho Microsoft Teams, que es la que ayuda a, bueno, que es una integración general para que los equipos de trabajo puedan funcionar de manera adecuada a la distancia. Yo haría una pequeña pausa de 1 minuto o 2 para escucharles qué preguntas tienen. Por ejemplo, Dara nos está preguntando cómo hacer para resolver problemas de manera efectiva. Es una gran pregunta, Dara. Mientras tanto, algunas otras personas pueden contestar. Tal vez no nos dará tiempo de contestar todas las preguntas, pero lancen sus preguntas. Resolución de problemas. Bueno, Dar, es interesante porque porque la resolución de problemas no necesariamente es una habilidad digital. La resolución de problemas es una habilidad mental que normalmente se divide en 2 partes, en la resolución creativa de problemas y la resolución analítica de problemas. Si habláramos de la resolución analítica, lo más importante es mantener los sesgos de fuera. ¿Qué son los sesgos? Rápidamente es una explicación. A veces, por ejemplo, hay tendencias de agrandar los números, de hacer creer que algo que es científicamente comprobado, solo porque yo lo veo diferente, entonces yo digo, no, eso no es así. Entonces, por ejemplo, existen algunos periodistas que son alarmistas, que existe 1 o 2 ocurrencias de algo y entonces ya dicen, oh, es una tendencia macro. Y no es cierto, ocurrió 2 veces y se puede medir. Entonces, la resolución analítica tiene que tener el menor punto de sesgos posible. Y la resolución creativa de problemas es un momento en donde nadie tiene que juzgar a nadie, que van a decir, vamos a generar ideas. Y entonces, en una videoconferencia, la gente dice, bueno, nosotros pensamos y dejan que una persona escriba todas las ideas. Entonces, un grupo de personas empiezan a decir, vamos a pensar cómo podemos bajar los gastos y todos digan sus ideas y nadie va a juzgar. Y entonces va a haber un escriba que va a tomar apunte de todas las ideas sin juzgarlas y en una siguiente etapa se va a editar. Espero haber contestado, Dara, y si no, más adelante conectamos y hablamos un poco más de eso. Adaptación a la situación a largo plazo, preguntan. Mire, aquí nadie es experto, no lo sabemos, pero los expertos sobre este tema del cambio a digital y de la pandemia nos están diciendo que la vacuna del COVID va a desarrollarse probablemente a mitad del siguiente año. Así que hay que prepararse para adaptarse, probablemente, porque esto va para largo. Y si ocurre antes, pues no pasa nada. Qué bueno, ya me adapté. Webinars que generen reportes de asistencia. Miren, esa creo que la voy a dejar de lado porque la voy a investigar porque en efecto no conozco ahorita alguna herramienta que me venga en la mente, pero la voy a anotar para tomar asistencia. Una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, es que la industria de la educación está necesitando esa herramienta propiamente. Y una de las más grandes herramientas para dar clases en línea, que es Blackboard, no tiene ni siquiera esa herramienta, sino que está tomando unas fotografías de todas las personas que llegan. ¿Cómo lo hacemos en mi empresa cuando estamos dando webinars? Lo que hacemos es que pedimos que nos llenen un formulario previamente y entonces después les damos el link al trabajo y entonces no está integrado al webinar, pero sí hay un mecanismo anterior para manejar lo administrativo. Y bueno, vamos a la siguiente idea, que es la siguiente pregunta que alguien puso. No soy tecnológico, ¿cómo puedo empezar
a ser un líder digital. El primer paso va a ser tener entendidos estos principios, pero el segundo paso es entender los comportamientos. Hay varios comportamientos digitales que ocurren con el liderazgo digital y aquí los estoy colocando. Dedíquese un momento a ver estos comportamientos y puede haber que haya algunos que usted ya tenga, aunque no sea tecnológico. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en las sesiones de coaching sobre el líder digital, a las personas que lo reciben con nosotros, les estamos hablando de estos 7 comportamientos. El primer comportamiento dice ahí que es el trabajo asíncrono. ¿Qué es eso? Mire, recuerde su trabajo en noviembre. En noviembre, ¿qué era lo que usted hacía? Usted tenía una reunión con compañeros de trabajo, se sentaba al lado, entraba a su oficina, estaban viendo el documento, resolvían el documento juntos, si había preguntas le contestaban, entonces tenía usted su sesión de trabajo y la trabajaba y entonces después de su sesión de trabajo todos terminaban. Ahí el trabajo que era cara a cara se trataba de un trabajo síncrono. Al mismo tiempo, las personas que se juntaban trabajaban y resolvían el trabajo y si no se juntaban, entonces usted sabía que tenía la cosa que usted tenía que hacer acá y después caminaba al pasillo y hablaba con la persona y resolvía y regresaba. El trabajo ahora ya no es síncrono principalmente, es un trabajo asíncrono que no se va a resolver de manera simultánea. ¿Por qué? Usted puede tener su videoconferencia y al mismo tiempo trabajar con su colega y tener una sesión de trabajo, pero usted sabe que o a usted o a su compañera los van a interrumpir. Su expectativa antes de trabajar síncronamente era a esta, ahora tiene que ser esta. ¿Por qué? Porque la interrupción va a hacer imposible que puedan sentarse al mismo tiempo a resolver un problema. Si no es imposible, va a ser muy difícil, porque está el niño, porque está el papá, porque está el señor del agua. Ahora, una de las primeras cosas que tengo que hacer es bajar las expectativas y prepararme para que el trabajo se haga no simultáneo. Es decir, mando un correo electrónico, espero que se procese la información, luego regresa a mí, la leo, la edito con mis cambios y la vuelvo a mandar y la persona contesta. Y si usted es una persona muy eficiente, se va a jalar del pelo porque va a decir qué falta de tiempo, qué ineficiencia, cómo se tarda algo que se pudo haber resuelto en 1 hora. Ahora va a tardar unas 7 horas en lo que mando y regreso, va y vuelvo. Sí, se va a tardar ahora 7 horas porque ahora las personas no tienen únicamente la urgencia de trabajar con usted. El mito del trabajador ideal se ha caído. Ahora, esa persona va a tener que cuidar a su niño, va a tener que educar a esta persona, va a tener que hacer su compra del supermercado. Y usted probablemente ya lo ha vivido. Si usted ha hecho compras de supermercado en línea, usted sabe que ahora ese proceso es mucho más largo. Pensar en todo lo que tienen en la lista del súper, estar pendiente de que lo llamen por teléfono, recibir las cosas, todo eso ahora toma mucho más tiempo. Entonces el trabajo asíncrono se está volviendo la norma, tanto como cliente como trabajador. El segundo comportamiento del que hablamos es el contacto regular. Si usted es líder y tiene un equipo, entonces ahora el contacto tiene que ser regular, cada 2 horas, cada 3 horas. No es para pedirles reporte. Sí puede ser para pedir reporte, pero también para preguntar cómo está o para darle un reporte a ellos. Es decir, no deje pasar 4 o 5 horas sin que su equipo sepa de usted. Entonces tenga juntos su tiempo, ¿verdad? Tenga junto su WhatsApp, tenga junto su texto, tenga con usted su computadora, tenga todas las herramientas y no les quite tiempo a los colaboradores, pero sí esté en contacto constante. Unas 2 o 3 veces es lo que algunos de mis clientes están haciendo, es lo que yo hago también, y con eso entonces se mantiene ese contacto. Antes era fácil,
Mientras uno tomaba café, estaba en contacto con su gente. Ahora el café es mandar un mensajito preguntando cómo están. La tercera, el microaprendizaje. Ahora que se ha estabilizado todo, necesitamos empezar a desarrollar más habilidades de líder digital o de trabajo digital o del mismo negocio que necesitamos hacer. Ahora la competencia está rara porque muchos negocios se han caído, pero las industrias que están a tope tienen 3 o 4 o 5 competidores. Usted sabe, ahorita hay restaurantes que están compitiendo por su dinero. También están los delivery que están compitiendo por su dinero. También están algunos bancos. También o sea, hay algunas empresas, industrias que están a tope. Entonces, el aprendizaje tiene que hacerse todos los días. Y no se trata de leerse un libro de 200 páginas todos los días, sino que de enfocarse. Entonces, usted, líder digital, va a preparar durante el domingo o el viernes anterior, usted va a preparar un poquito de qué es lo que usted quisiera que su equipo aprenda. Van a querer que aprendan de números, que aprendan de hacer un video, que aprendan de cómo se cierra una venta. Entonces, prepare esos temas y luego delégueselos para que se los enseñen entre ustedes, sus compañeros. Entonces, así hace coaching por pares y se enfoca en microaprendizaje. ¿Qué es microaprendizaje? Dedicarle 5 o 10 minutos a lo que Stephen Covey llamaba afilar la sierra. Aprenda algo todos los días, pero dedíquele 5 o 10 minutos. Nada más al final de su día. El coaching por pares puede servir también entonces para delegar esa habilidad, esa actividad. Usted se enfoca en el microaprendizaje y luego le dice a sus compañeros que se apoyen entre ellos y escoge a una compañera con otro compañero y los pone en pares a que se apoyen, a que se enseñen, a que se pregunten cómo está y entonces la red, el entramado entre las personas ya funciona mejor. El siguiente comportamiento es modelar el optimismo. Ojo, hace un momento hablamos de sea real. Si se aparece su hijo mientras está hablando, pues se apareció, no se estrese de más. Si usted tiene mucha presión, tanto en su trabajo como en su oficina, como en su casa, eso es normal. Entonces, si usted va a ser líder digital y va a modelar el optimismo, no significa negarlo y no significa decirle a su gente que todo está muy bien, que todo está excelente y que todo es maravilloso y que lo publique en Facebook. No es cierto. Usted hoy se siente mal, usted hoy se siente deprimido, usted hoy no tuvo ganas de hacer algo o está trabado con algo. Puede decirlo, dígalo. Es necesario ahorita que lo digamos. Sin embargo, lo que sí se espera y lo que el equipo está esperando de usted es que a pesar de que usted está diciendo eso, usted está siendo modelo de optimismo, usted está sonriendo, usted está empujando al equipo. El equipo quiere escuchar buenas noticias, quiere escuchar que el negocio va bien, quiere escuchar que la gente va a mantener su trabajo, quiere escuchar cómo está pensando usted para resolver algunos problemas y no quiere estar escuchando cuántos muertos, cuántos recuperados, cuántos casos hay en el mundo. De eso ya hay demasiado. Entonces usted se va a convertir en el modelo de optimismo para que eso ayude a que la gente lo escuche y puedan empujar y sacar estos proyectos adelante. El siguiente comportamiento es la medición del estrés. Todas las reuniones que usted tiene o que pueda tener, haga un ejercicio inicial con sus compañeros. Les va a preguntar a todos, si usted tiene 5 personas, entonces anota el nombre de las 5 personas y les dice el nombre. A ver, Adriana, Carlos, Rodrigo, por favor, tomen por orden y nos van diciendo algo bonito que les haya pasado el día de hoy. Entonces, Adriana, cuéntanos. Entonces ella ya cuenta, que lo diga muy rápido, una frase, nada más. A ver, después Rodrigo, después Carlos, y entonces todos escuchamos cómo nos sentimos. Si quiere, también puede hacer preguntas como, bueno, entre 0 y 10, cuéntenos qué tan estresado está. Y entonces ya le van a contestar 8. Y entonces ya pregunta, oiga, ¿por qué? Y se abre el foro. Ahora, se abre el foro y se habla de cómo se sienten las personas los primeros minutos de la reunión. Es necesario hacer ese ejercicio para después, en el minuto 6, comenzar ya el trabajo.
Y algunas de las personas a las que yo le doy coaching me dicen, pero es que yo no tengo tiempo, a mí no me gusta, nunca me ha gustado preguntarle cómo se siente la gente, nunca me ha importado tanto. Yo creo que todos son adultos y se deben de sentir bien. Está bien, pero ahora la gente está en condiciones de encierro, la gente está en condiciones de incertidumbre. Necesita usted moverse de ser aquel líder que solo es negocio para volverse un líder un poco más humano. Y no le estoy diciendo que solo se dedique a preguntar cómo están, pero que se mueva un poco más hacia allá. Finalmente, la voz y el tono. ¿De dónde saca información usted ahora? Antes era bien fácil ver a los ojos o escuchar que la persona dice, o ver que cruzaba los brazos o que decía, entonces usted tenía varios tipos de información no verbal que iba además de la comunicación. Entonces, eso se mantiene. Regresando a la pregunta anterior de no soy tecnológico, ¿cómo puedo empezar a ser un líder digital? Revise. Hay algunas de estas habilidades que no necesariamente son de un líder digital. El enfoque al aprendizaje, modelar el optimismo, medir el estrés, no necesariamente son de un líder digital. O sea que de estas hay algunas que van a tener que ver con el liderazgo digital. Voy a leer algunos comentarios que están poniendo. Adaptarnos y generar cambio en los negocios. Sí, sitio web, colocar el sitio web, por supuesto que se está volviendo necesario. Cómo organizar el tiempo, herramientas que permitan organizar la agenda. Claro que sí. Bueno, Google Calendar es una herramienta maravillosa para organizar su tiempo. Claramente ahora hay que ser más flexible, Tania, para colocar esos tiempos, porque ahora son tiempos de trabajo, tiempos con los niños, tiempos con los papás, tiempos para almorzar y colocar la mesa, tiempos para lavar los platos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que le va a bajar, en efecto, se va a volver flexible en cuanto a eso, pero bien puede colocar unos espacios de tiempo que van a ser una guía. ¿Y qué es lo que se sugiere? Que dentro de su calendario esté llenito ese calendario, sobre cosas de trabajo, sobre cosas personales, para que usted sepa en todo momento qué es lo que tiene que hacer. Y si no se ejecutó algo, entonces visualmente usted solo arrastra ese pedacito y lo coloca en algún otro lugar donde haya un espacio. Estamos por terminar, pero aquí yo quisiera que usted viera estos 7 comportamientos y se haga un diagnóstico de qué tan bien los está utilizando. Es decir, de esos 7 usted puede decir, wow, pues yo creo que soy bueno en contacto regular, no soy tan bueno en medición de estrés y más o menos soy bueno en microaprendizaje, pero en las otras no. Entonces usted se va a colocar una calificación de 0. En eso, si usted no tiene ni idea qué es, se va a colocar una calificación de 1 si más o menos tiene ese comportamiento y se va a colocar una calificación de 2 si usted domina ese comportamiento. Entonces, los retos más grandes de ser un líder digital son estos 7, contestando la pregunta que me están haciendo. Hágase el autodiagnóstico. 0, no tengo ni idea. 1, más o menos. 2, sí lo estoy haciendo para cada uno de esos 7. Y eso a usted le va a dar un número entre 0 y 14. Entre 0 y 14. Haga ese cálculo. Conteste, por favor, ahorita por chat, ¿cuánto le dio? ¿Le dio un número bajo? ¿Le dio 12? ¿Le dio 14? ¿Le dio 6? ¿Cuánto le dio? 0, soy pésimo para eso. 1, más o menos. 2, soy muy bueno para ese comportamiento. Haga ese cálculo. Veo a alguien que dice que hay 1 en microaprendizaje y 0 en trabajo asíncrono. Cuesta adaptarse a los imprevistos del teletrabajo. Sí, por supuesto. Es quizás uno de los retos más difíciles, justamente por lo que hablábamos del mito del trabajador ideal. Adaptarse al trabajo asíncrono es una de las nuevas maneras
que va uno a tener que aprender y es ineludible. Vamos a tener que aprender trabajo asíncrono. Entonces, ¿cómo empezar? Empezar hablando en una reunión, diciendo y pidiéndole a la gente que diseñen las nuevas maneras de trabajar. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Todos los días a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Cómo nos vamos a reunir? Vamos a poner la cámara. Voy a mandar correos. Si antes la tarea duraba 1 hora, ahora va a durar 1 día. Y entonces trabajo y me enfoco en ese comportamiento que estoy buscando. Estoy viendo que hay gente que tuvo 9. Estoy viendo también otros, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con ese número? Mire, si usted tiene un número bajo que sería considerado entre 0 y 6, entonces lo que usted va a hacer es enfocarse gradualmente en cada uno de los comportamientos. Yo lo que sugiero a las personas a las que les doy coaching es que se enfoquen unas 2 semanas en uno solo de sus comportamientos. Entonces vea cuál es el más débil y entonces se enfoca 2 a 3 semanas en ese. Y después va trabajando en los demás. Le pide ayuda a un coach o a un colega para que vea cómo le va. Si usted tiene un intermedio que puede ser entre 6 y 10, entre 6 y 10 significa que va bien, que casi todas están bien y que tiene algunas debilidades, por ahí enfóquese. Y si usted tiene números más altos, entre 11 y 14 está muy cerca ya de ser ese líder digital para poder ayudar a la operación y poder ayudar a la estrategia. Muy bien, yo veo, Yesenia nos dice 4, Dina 9, Wendy 10, excelente, gracias aquí por contestar. Usted va a ver que estos comportamientos se van reforzando. ¿Y qué es lo que usted va a querer hacer? Fortalecerse usted y ayudar a que los demás se fortalezcan. Estamos ya terminando, estamos en al final de esta sesión de live. Yo les agradezco mucho su escucha atenta. Me imagino que se va a quedar ahí abierto esta sesión para que ponga ahí sus comentarios, sus mensajes y los vamos a tratar de atender. El equipo de producción me va a mandar algunas de las preguntas o todas las preguntas y yo con mucho gusto las voy a contestar. Búsquenme en redes, en LinkedIn es Miguel Lardizábal. Mi empresa es Cinta X Honduras. En Facebook, también estamos en Instagram y encantado estaría yo de saludarlos y contestar sus preguntas. Equipo de producción, estamos. Muchísimas gracias, Miguel. Súper interesante todo el contenido que pudimos apreciar hoy, esos micro contenidos que como líder digitales tenemos que tener y tomar muy en cuenta para poder trabajar mejor en estos tiempos, por llamarlo así, de crisis, donde hemos tenido que aprender a trabajar en la digitalización, en el aprendizaje, en manejar equipos a la distancia, y creo que todo lo que hemos visto hoy y hemos aprendido hoy nos van a ayudar. A mí en lo personal, pues me llamó mucho la atención lo de los microcontenidos y cómo lo relacionamos a los hábitos, a crear hábitos y afilar la sierra. Una vez que nosotros empecemos a liderar a la distancia y tomemos en cuenta cada uno de los comportamientos que usted habló hoy, creo que podemos hacerlo un hábito y después lo vamos a realizar pues de manera natural. Es correcto, es uno de los principios del coaching. Encontremos el hábito que queremos cambiar, nos enfocamos, hacemos una intervención y durante 3 semanas, de 3 a 4 semanas, entre 2 y 4, dependiendo a qué tan habituado está uno, trabaja en eso, logra subir y se mueve a otro comportamiento. Así es, Miguel. Muchísimas gracias por haber sido parte de Momentos en Casa con BAC Credomatic. Muchas gracias a todos los que se conectaron
y esperamos hayan aprendido muchísimo sobre cómo ser un líder digital. Hasta luego.